Dios les bendiga, hermanos. Espero que estemos todos bien, que podamos seguir dispuestos a que el Señor nos siga mostrando su voluntad. Hoy es un gran día, amén. Hoy es un gran día para hacer la voluntad de Dios. Hoy es un gran día porque el Señor nos ha creado. Hace algo de humedad y de frío, pero nada que no podamos soportar, ¿verdad? Gracias a Dios por su amor y por su presencia, porque Él es fiel y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel por la eternidad. Quiero invitarles para que leamos todos juntos el versículo bíblico que este año nos estamos aprendiendo. ¿Recuerdan el del año pasado? Primera de Pedro 2:9, que dice: mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Y ahora, Josué 24:14, también el Señor nos habla a través de este pasaje que dice: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Y precisamente para que podamos servir de esa manera a nuestro Dios, necesitamos examinar cuál es nuestro pensar. Durante estos 2 domingos pasados hemos analizado el Salmo 139, los primeros 6 versículos, pidiéndole al Señor que Él examine lo que somos, que examine nuestra mente. Hablábamos el domingo pasado la importancia de que dejar que Dios examine nuestra mente, nos dé un diagnóstico, nos dé la solución y nosotros tomar lo que Él nos dice para vivirlo. Este salmo es un hermoso salmo y a la vez desafiante para nosotros. Así es que vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que en este día podamos aplicar a nuestra vida lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer el Salmo 139, los versículos del 7 al 10. Es la versión Reina Valera, si la tiene en su Biblia, si no, está aquí enfrente, en la pantalla, y todos juntos podemos leerla. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, queremos en esta hora acercarnos a ti también para pedirte que tú nos ayudes a abrir nuestras motivaciones, a poder entender, Señor, cuál es el motivo del por qué hacemos las cosas. Examina nuestra mente, buen Dios, examina nuestro ser, examina los motivos que tenemos y haznos ver lo que tenemos que corregir. A ti damos la honra y la gloria, buen Dios. Amén. El día de hoy precisamente vamos a estudiar este pasaje con la mira de que Dios nos ayude a examinar mis motivos. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me enojo o por qué soy feliz? ¿Por qué voy o por qué me quedo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué es lo que me motiva a hacerlo? El bien que hago, ¿por qué lo hago? El pecado que practico, ¿por qué lo sigo haciendo? Y entonces podemos preguntarnos, bueno, si Dios sabe lo que soy, si Dios sabe lo que hago, ¿por qué pienso que puedo salirme con mi maldad? ¿Por qué no me arrepiento de verdad y dejo que Cristo transforme mi vida? Mire, el día de hoy vamos a analizar por medio de este pasaje de la Biblia que Dios puede examinar nuestra vida, nuestra alma, para mostrarnos lo que hay, para dejarnos ver esos motivos. O sea, ¿por qué? Muchas veces nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿por qué haces lo que haces? Y podemos dar diferentes respuestas. Bueno, estudio para prepararme, trabajo para llevar sostenimiento, ¿verdad? Hago esto, practico aquello porque me gusta. Tenemos diferentes motivaciones, diferentes motivos.
Pero debemos reconocer que algunos motivos no son ni santos ni buenos. Aunque seamos salvos nosotros, aunque tengamos la vida eterna, aunque hayamos agarrado la Biblia en la mañana y nos hayamos aventado 10 capítulos de la Biblia o media hora orando, tenemos que reconocer que no siempre nuestros motivos son santos ni puros. Y es por eso que, animados por la palabra del Señor, necesitamos abrir nuestra mente para mostrar arrepentimiento por lo que pasa por aquí que no agrada a Dios. Es importante que examinemos también lo que nos mueve. Nuestros deseos de fama nos mueven, nuestros deseos de fortuna. ¿Acaso son deseos de lascivia? ¿Acaso son deseos donde la materia rifa y lo espiritual la hemos aplastado? ¿Qué nos motiva? ¿Acaso son los malos deseos de reconocimiento porque nos gusta que nos aplaudan? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estamos aquí o por qué no estamos aquí? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Este pasaje de la Biblia nos va a invitar a que podamos pensar a través de 3 preguntas que nos vamos a hacer sobre cuáles son nuestras motivaciones. En primer lugar, vamos a leer la primera pregunta. Dice así: ¿cuáles son mis motivaciones para intentar huir de la voluntad de Dios? ¿Cuáles son mis motivaciones para intentar huir de la voluntad de Dios? Vaya, lo cantamos, lo leemos, lo sabemos que no podemos huir de Dios. Lo escuchamos, lo vemos y lo tratamos como de entender que no podemos huir de la presencia de Dios, pero aún así, mi conducta muchas veces refleja que tengo motivaciones para intentar huir de Dios. Miren, para muchas personas, la vida miserable que llevan, la viven porque intentan huir de la voluntad de Dios. La vida miserable que muchas personas viven, la viven porque intentan huir de la voluntad de Dios. El que no quiere perdonar es una carga, es miserable. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. El que no quiere amar a su prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Trae una carga y trae amargura y no sana y no disfruta. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Huye. Y cuando hablamos de huir, hermanos, no quiere decir que salgamos corriendo hasta Mioqui o hasta Torreón. No, a veces aquí adentro de nuestra mente, ¿verdad? Bloqueamos a Dios. ¿Usted sabe cómo se bloquea un número en su teléfono? Yo sé que sí. A veces así bloqueamos a Dios y estamos huyendo. Estamos huyendo de su presencia porque lo que Él dice quizás sea demasiado duro o demasiado difícil de digerir. Pero sabe, no hay plenitud de vida cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. No hay dicha ni felicidad cuando sabes que te traerá bendición hacer la voluntad de Dios, pero decides rebelarte contra Dios. Porque quizá en mi corazoncito me creo muy lastimado, muy obstinado, muy aferrado o muy poco sabio, no sé. Pero ¿cuáles son esas motivaciones para no hacer lo que sé que es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son mis motivaciones, mis excusas, mis pretextos? Vamos a leer el versículo 7 de este Salmo 139. En esta versión que va a aparecer aquí enfrente, usted la puede comparar con su Biblia. Dice así: jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Entonces, mire, cualquier intento de esconderme de Dios indica mi poca sabiduría. Cualquier intento de huir de la voluntad de Dios indica mi propia o mi poca, más bien, prudencia. Mi nulo temor de Dios, mi poca fe, mi poca decisión para obedecerle. Mira, ¿Jonás pudo huir de la presencia de Dios? No, él armó su plan. Dios le dijo: Jonás,
esto quiero que hagas, esto necesitas. Y Jonás rompió la receta, la hizo pedacitos y agarró en sentido contrario. Él pensó que podía huir de la presencia de Dios, pero ¿sabe? No lo logró. No lo logró. Sara, la mujer de Abraham, quiso hacer como la costumbre de aquellas épocas, ¿verdad? Donde un hombre podía tener diferentes mujeres y le dio a su sierva según la costumbre de aquellos tiempos, pero dice la Biblia que en el principio no fue así, sino varón y hembra los creó. Pero Sara quiso hacer las cosas a su manera y lo único que logró fue sufrir. Salomón quiso gobernar a su manera. Le construyó casitas a sus 1001 mujeres y al final ellas desviaron su corazón, lo dice la Biblia, y lo único que hizo fue dividir el reino. Ahí lo dice en su palabra, ¿verdad? Lo dice claramente ahí en 1 de Crónicas. Por amor a tu padre David, le dice Dios, no voy a dividir el reino en tus días, sino con tu hijo Jeroboam. Y muchas veces, hermanos, usted y yo, cuando intentamos huir de la voluntad de Dios, lo único que logramos es darnos unos buenos raspones que nos enseñan a depender y a obedecer únicamente de Dios. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿En dónde me puedo meter? ¿A dónde puedo huir? Allá detrás del cerro de la presa, allá detrás de aquella sierra. O sea, ¿a dónde me puedo huir? ¿Encerrándome en mi casa, apagando mi teléfono? ¿A dónde puedo huir de la presencia de Dios? En ningún lado, a ningún lado. Yo quiero animarles para que cuando escuchemos la voluntad de Dios, cuando escuchemos la voz de Dios, no nos hagamos como que no sabemos. ¿Recuerdan el síndrome de Juan Diego? Que nos hacemos como que la Virgen nos habla. ¿Sí? O sea, no nos hagamos así, no hagamos como que no sabemos, no hagamos como que no escuchamos, no hagamos como que nos distrajimos o como que nos salimos. Cuando Dios nos diga es tiempo para pedir perdón y arrepentirse, tomémoslo muy en serio, hagámoslo. Cuando Dios nos diga que nos quedemos quietos, que seamos enseñables, no demos entonces patadas de berrinche. ¿Ha visto cómo se defiende un gato? Boca arriba, ¿sí? Arañando y así, ¿verdad? Sobre todo cuando lo va uno a bañar. A veces así estamos. Sí, Señor, bueno, pues ya, tú ganas, cárgame, pero estoy tirando arañazos y quien se deje, ¿verdad? Le doy 2, 3 y me llevo entre las patas a varios, según nosotros nos dejamos tomar en las manos de Dios, pero no estamos quietos. Cuando Dios nos muestre que es tiempo para salir de nuestra zona de comodidad, no intentemos ni cambiarnos de ciudad, ni cambiarnos de iglesia. Mejor seamos sensatos. Hay personas que hoy van a esta iglesia, a otra, es como un buffet, ¿no? Hoy domingo al Santitos, ¿sí? El próximo domingo a Los Olivos, y no es comercial, ¿verdad? No me pagaron. El próximo a La Manzana, o sea, puro buffet, ¿verdad? Y así hay personas que ven a la iglesia como buffet. El hermano habló de tal tema, no me gustó, pues voy a otro, y a otro, y otro, y otro. Sin embargo, Dios quiere que entendamos y que reflexionemos en cuáles son nuestras motivaciones. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué me cuesta trabajo obedecer esa parte de la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta trabajo someter mi mente en eso que Dios me está diciendo? ¿Por qué me cuesta y lo pospongo y entonces estoy huyendo de la voluntad de Dios? Yo quiero invitarte, hermano, hermana, para que podamos analizar nuestras motivaciones. No podemos huir. Acerquémonos
confiadamente al Señor. Acerquémonos confiadamente a Dios. Él puede transformarnos. Él tiene la solución para nuestros males. La segunda pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son mis motivaciones para pensar que existe un lugar donde Dios no esté? ¿Cuáles son mis motivaciones para pensar que existe un lugar donde Dios no está? ¿Acaso si me escondo aquí abajo ya desaparecí? No, sigo estando aquí. Pero sabe, el concepto del closet, y usted sabe a lo que estoy hablando, viene de pensar malamente que me puedo esconder para hacer uso de mi perversidad, para hacer uso de mi venganza, para hacer uso de lo vil, de lo despiadado, de que no habrá ni quien lo sepa. O sea, malamente pensando, ¿verdad? Que puedo hacer algo y no va a haber quien lo sepa, no va a haber quien me detenga, no va a haber quien me juzgue. Precisamente las personas que pretenden practicar la maldad en lo oscuro o donde creen que nadie los ve, se dan cuenta que la verdad sale a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Vivimos en una época donde cada vez más escuchamos noticias de los pederastas. Incluso hay una película que se llama Voces de Libertad. Y esas personas creen que pueden comprar el cuerpo de alguien, pueden comprar el silencio de alguien, pueden comprar la vida de otras personas y nadie les va a decir nada. Se creen amigo del político influyente, ¿no? O sea, nadie me toca, ¿sí? Nadie me puede tocar. Y a veces así estamos delante de Dios, pensando, ¿verdad?, que Dios es mi compa, Dios es mi cuate. Y pareciera que le decimos a Dios: Dios, yo no digo nada si tú no dices nada. Tomamos el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos como que Dios me está solapando mi pecado. Tomamos el tiempo que Dios me da para que yo me arrepienta, para que yo cambie, para que me deje transformar. Lo tomo como que, pues, Dios me da chance. No ha pasado nada, no me cayó un rayo, no me morí, nadie se dio cuenta. No, pues entonces que siga, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, es una motivación perversa. ¿Qué sucede cuando alguien roba su primer peso? Dice: entonces puedo robar 2. ¿Y qué hace? Le entra al siguiente paso, roba 2 y dice: caray, nadie dijo nada, nadie me vio. ¿Cuál es la siguiente moneda? La de 5. Entonces se roba la de 5, nadie le dice nada y así sigue, pensando, ¿verdad?, que nadie lo vio, pensando que no pasa nada, pensando que todo esté bien. Pero ¿cuál es mi motivación para pensar eso? Si sé que la Biblia me enseña claramente cómo debe ser mi actuar y mi conducta, ¿por qué creo que puedo brincarme esa tranca? Hay muchas motivaciones perversas que dirigen a las personas para pensar que hay lugares secretos donde nadie sabe lo que pasa, donde nadie dice nada, donde en mi círculo todos hicimos un pacto, ¿verdad?, de que no vamos a decir nada, donde puedo comprar el silencio de otras personas para que se conviertan en cómplices perversos. Sin embargo, no hay lugar donde Dios no esté. Dios es omnipresente, es decir, Él está en todos lados, Él sabe, Él lo sabe todo. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 8. Va a aparecer aquí enfrente. El versículo 8 del Salmo 139 dice: si subiera al cielo, allí estarías. Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías. O sea, en lo más alto, en lo más bajo, en donde quiera, ahí está Dios. Cada esfuerzo humano por huir de la presencia de Dios es inútil. Y perdón por lo que voy a decir, pero es aún más inútil quien lo intenta.
No podemos huir de la presencia de Dios. Examinemos nuestras motivaciones para no querer estar escondidos. ¿Por qué me cuesta tanto ponerme a cuentas con Dios? ¿Qué hay en mi interior que prefiero huir que enfrentar la realidad? ¿Por qué creo que puedo prolongar mi encuentro con Dios? Hay un dicho, ¿verdad?, que todos sabemos, que dice: no dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. No, lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Lo que puedes hacer hoy. O sea, y lo sabemos, lo decimos, le decimos a los demás, pero muchas veces para nosotros creemos que no aplica. Lo que más urgentemente necesitamos es correr a encontrarnos con Dios, es pedirle que examine nuestra mente, que examine nuestras motivaciones, que nos dé el diagnóstico completo para poder hacer algo. Porque en vez de correr, o más bien preguntarnos, ¿por qué en vez de correr a sus brazos quiero huir de Él? ¿Por qué cuando la gente me dice acércate a Dios, yo salgo para el otro lado contrario? ¿Por qué en vez de entender que Él tiene amor y perdón que necesito, ¿por qué salgo corriendo hacia donde Dios no está? ¿Por qué muchas veces buscamos la oscuridad y no la luz? ¿Por qué me tengo que esconder para hacer ciertas cosas? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis motivaciones para eso? La Biblia dice en Ezequiel 33:11 sobre la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de usted y de mí. Dice así: diles que el Señor Dios afirma, no quiero que muera el que hace el mal, sino que vuelva a mí y así tenga vida. Pueblo de Israel, vuélvete a Dios, aléjate del camino de maldad para que no mueras. El Nuevo Testamento lo dice, ¿verdad?, que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este pasaje y muchos más demuestran ese carácter de Dios, que Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Dios nos dice, ándale, aquí está la oportunidad. Mira, ¿por qué tienes esas motivaciones hacia lo malo? Déjate cambiar, déjate transformar. Yo te estoy viendo. Muchas veces cuando las personas nos invitan a acercarnos a Dios, muchas personas dicen, no, deja primero cambio. ¿Por qué? Por el temor o por el mal concepto que tienen de Dios. Creen que Dios es como la mamá que lo corretea, ¿verdad? Y que le dice o le grita, pero ya regresarás a comer, ¿sí? Pero ya vendrás a dormir. A veces pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios es así. No, es que primero mejor como que medio me arreglo y luego ya me presento delante de Dios. O sea, nuestros esfuerzos humanos por mejorar nuestra vida no tienen buen futuro. No son a largo plazo. Necesitamos acercarnos al Señor para que Él nos transforme y analizar nuestras motivaciones. Dios nos llama para que nos acerquemos a Él y nos quedemos con Él. Yo quiero animarles para que nos podamos arrepentir de esas motivaciones perversas que nos alejan de Dios y que nos hacen vivir pensando que nos podemos esconder de Él. ¿A dónde? ¿A lo más alto? ¿A lo más bajo? O sea, ¿me voy a ir de piloto para esconderme de Dios? ¿O de astronauta? ¿Me voy a ir de minero o de piloto de submarino para esconderme de Dios? No. O sea, donde quiera el Señor me ve y me conoce y me invita para que me deje transformar por Él, para que le escuche y me diga, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué sigues hablando, pensando, actuando de esa manera? ¿Acaso no crees que eso te daña a los demás? ¿Acaso no ves el mal que estás
provocando el mal testimonio, el mal en tu salud, el mal en otras cosas. O sea, el Señor nos habla claro y directo y nos dice, mírate, analiza tus motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que seguimos haciendo que sabemos pues que la Biblia dice que no tenemos que hacerlo? La tercera pregunta que debemos hacernos también es, ¿cuáles son mis motivaciones para vivir quitándole las riendas de mi vida a Dios? ¿Cuáles son mis motivaciones para vivir quitándole las riendas de mi vida a Dios? Para que entendamos esto un poco mejor, cuando vinimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, ¿qué le decimos? Señor, aquí está mi vida, ¿verdad? Aquí está mi vida, te pertenezco, sí, todo lo que soy, Señor, mira, aquí está. Y a los 2, 3 días, ay, Señor, espérate, préstame para acá las riendas, ¿verdad? Porque yo quiero, sí. Y después que metemos las 4 patas, oh, Señor, perdóname, aquí está otra vez, aquí está. Y a los 2, 3 días, otra vez, Señor, presta. O sea, ¿cuáles son mis motivaciones para vivir quitándole las riendas de mi vida a Dios? Leamos lo que dice la Biblia en el Salmo 139, 9 y 10. Los versículos 9 y 10. Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías. O al occidente, al fin de los mares, allí estarías. Aún allí me agarraría tu mano y me conducirás o me conducirías. El versículo 10, hermanos, expresa el motivo por el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Sí? El motivo es que Él quiere tomarnos en sus manos, Él quiere conducirnos. Si Dios quiere que nos acerquemos, no es para que nos castigue, para que nos dé nuestro merecido, es porque Él quiere llevarnos en sus manos y guiarnos, conducirnos. ¿Sabe cómo se tranquiliza a un perro? Agárrelo de los cachetes, ¿sí? Fuerte, agárrelo de los cachetes. Se va a remolinear, se va así, pero al rato va a decir, tú mandas, ¿sí? Y muchas veces Dios así quiere agarrarte de los cachetes. Nos dice, vente para acá, cachetón, ¿verdad? Y órale, déjate dominar por el Señor. Si analizamos este pasaje, podemos entender que Dios nos hace ver que nunca podremos huir, nunca podremos apartarnos de su presencia, que esa es una conducta inútil. Y lo que Él quiere no es castigarnos, no es acércate para darte tu merecido, no, acércate para que cambies, para que entiendas, para que seas transformado, para que ya no pretendamos quitarle el control de nuestra vida. ¿Pensamos que podemos dirigir mejor nuestra vida que el mismo Dios? La respuesta natural es no. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Viviendo. Pensamos que podemos dirigir mejor las riendas de nuestra vida. Si pensamos así, con todo amor y respeto, te digo que estamos mal. ¿Piensas que el estilo de vida de moda es más? Pues no. O sea, lo que estamos viviendo, que el gobierno promueve, ¿verdad? Eso del aborto y todas esas cosas que van en contra de la Biblia, simplemente nos alejan de Dios. No es una moda, es perversidad. Y yo les animo para que podamos dejarnos guiar por el Señor. ¿Sí? Entre paréntesis lo digo y espero no ofender a nadie. La 4T no significa la cuarta transformación. Si vemos los libros de historia, apunta a la cuarta dictadura. No diré más. Estudie la historia del país. Porfirio Díaz fue el último, pero vámonos para atrás. Y espero no ofender a nadie. Entonces, pensamos muchas veces que estamos dirigiendo nuestra vida.
dirigiendo las riendas de nuestra vida mejor, haciendo lo que los demás me dicen que debo hacer, ¿sí? Poniéndome la ropa que los demás me dicen que debo traer, o lo demás. Miren, quizá debemos empezar por entender lo que dice la última parte del versículo que repetimos para las ofrendas. ¿Se acuerdan cómo dice la última parte? Vamos a ponerlo aquí. Primero de Crónicas 29:14 dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿De quién es nuestra vida? ¿De quién es lo que decimos que tenemos? Todo es de Él. Nosotros solo somos administradores, prestado. Él nos dio la vida para que la administremos correctamente, o más bien siguiendo sus instrucciones, no pensando que es mi vida y yo hago lo que mejor me parezca. Hasta hay una canción que dice, ¿verdad? Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden. O sea, ¿qué dice esa canción? O sea, las riendas, yo, ¿sí? O sea, yo las quiero. Mire, un detalle mínimo, si usted lo quiere ver así, un detalle mínimo. Cuando repetí el versículo de las ofrendas, ¿cuál es la cita? Ok, muchas veces les hemos dicho, no es primera, es primero. Pero ¿qué seguimos pensando? No, es que así se escucha mejor primera que primero. Es que así siempre he dicho, primera y no primero. ¿Qué indica eso? Que lo que yo quiero, ¿sí? Lo que yo quiero, eso hago. Y es lo más simple. Ahí en lo más simple demostramos que no queremos hacer lo que Dios nos dice, que no queremos dejarnos guiar por Dios, que no queremos seguir a quien Dios ha colocado, sino que pensamos que nuestra trayectoria es mejor mi forma de pensar. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Alguien puede decir, pues es que yo tomo y tomo muchísima Coca-Cola. Y mi abuelo tomó Coca-Cola toda su vida y nunca tuvo la azúcar alta. Bueno, nunca se la checó, ¿verdad? O sea, hay estilos de vida, hay cosas que hacemos, nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos lleva a la tumba. El aferrarnos y decir, no, ¿por qué no? Porque yo lo digo, nos va a llevar a la desesperación, ¿sí? A la angustia, a la amargura, así hasta la palabra. Lo correcto lo dice la Biblia. Y entonces Dios quiere que examine mis motivaciones del por qué hago las cosas que hago y dejar que el Señor me guíe. Yo quiero animarles para que nos enfoquemos en vivir lo correcto que Dios nos enseña en su palabra. No intentemos huir de Dios, no tendremos éxito. Solo nos sentiremos vacíos, miserables quizá. No te engañes pensando que hay lugares donde Dios no te ve, porque todo a su tiempo sale a la luz. No vivas diciendo a Dios cómo se deben hacer las cosas. Dejemos que Él nos tome. Eso es lo que Él quiere. El versículo 10 del Salmo 139 dice: aún allí me agarraría tu mano y tú me conducirías. Eso es lo que Dios quiere. Llevarnos, conducirnos. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿cuáles son mis motivaciones para seguir mi vida tal cual la llevo?
Dejemos que el Señor domine nuestra vida. Aceptemos el desafío que Dios nos da. Permite que Dios te muestre las falsedades de nuestras motivaciones para que podamos ser fieles, y no falsos, para que podamos en verdad disfrutar la vida. Todos queremos disfrutar, todos. Dios ha colocado ese deseo en nosotros y por eso nos ha dado su palabra, para que disfrutemos a nuestra esposa o esposo, la familia, los hijos, los padres, para que disfrutemos alabarlo, para que disfrutemos honrarlo, para que disfrutemos el frío, el calor, para que disfrutemos el trabajo, para que disfrutemos la lectura o jugar, para que disfrutemos cada aspecto de la vida. Pero solamente se logra cuando caminamos con Cristo. Entonces, disfrutemos, en verdad, disfrutemos haciendo la voluntad de Dios. Analicemos nuestras motivaciones, porque muchas veces mis motivaciones no me dejan disfrutar, porque he aprendido a que si no hay esto, si no sucede lo otro, entonces no estoy a gusto. Vamos a orar. Quiero invitarles para que ahí en su lugar puedan inclinar su rostro. Examina, Señor, nuestra mente, examina nuestros motivos. Déjanos ver, Padre eterno, lo que hay en nuestro corazón. Déjanos entender la perversidad que estamos guardando para pedirte perdón. Perdona, Señor, nuestras malas motivaciones. Perdona la sed de venganza. Perdona la falta de perdón. Perdona la amargura, Señor. Perdona el mal carácter, perdona los berrinches, Padre eterno, perdona los gritos, perdona las malas palabras, perdona, Señor, cuando nos levantamos en contra de los demás, perdona, Señor, cuando pisoteamos tu palabra porque no queremos hacerle caso, perdona, Señor, el mal ejemplo que hemos sido para nuestra esposa, esposo, hijos, padres, perdona, Señor. Toma nuestra vida en tus manos. Aquí estamos arrepentidos de manera sincera delante de ti para hacer las cosas mejor. Señor, tómanos en tus manos, Señor, y guíanos. Podrás hacerlo, Padre eterno. En verdad, reconocemos que solos no podemos. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el Increíble, tú eres el Magnífico, tú eres el lleno de amor y de poder. Tú, Señor, eres el sabio, el fuerte, el valiente. Tú, Señor bendito, con tu Espíritu Santo, eres quien nos llena. Oh, Padre eterno, ¿quieres venir y hacer la gran diferencia en nuestra vida, por favor? Toma, Padre eterno, nuestra vida y derrama tu Espíritu Santo. Recuérdanos tu palabra, que temblemos de emoción, de gozo cuando recordemos lo que tu palabra dice, pero que también que temblemos y analicemos nuestra vida cuando querramos dar malos pasos. Dios mío, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de todos nosotros, Señor. Examina nuestro corazón. Conoce bien nuestros pensamientos. Ve si hay en nosotros perversidad. Ve nuestro camino de maldad, Señor. Te pedimos perdón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sigue obrando y sigue trabajando en nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a volver a repetir Josué 24:14. Josué 24:14 dice, dice de la siguiente manera: ahora pues temamos a Jehová y sirvámosle con integridad y en verdad, y quitemos de entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Amén. Honremos al Señor.
con diezmos y ofrendas.